Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, soy Doris Parada y vamos a iniciar con un tema muy interesante. Vamos a hablar de las emociones y la familia. Y para esto, pues estamos muy contentas y muy contentos de tener una invitada de lujo. Ella, les quiero contar un poquito, ¿verdad?, de su hoja de vida. Ella posee una maestría en logoterapia y una especialización en análisis existencial, ambas obtenidas en la Universidad de Galileo en el 2021. Así como una licenciatura en psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde el 2016 se desempeña como docente supervisora de la Universidad de San Carlos, donde asesora y supervisa a los practicantes del curso de práctica supervisada en el área clínica en los centros de unidad de apoyo psicológico de las jornadas matutina y vespertina. Paralelamente, tiene también desde el 2015, brinda psicoterapia a adolescentes y adultos y realiza evaluaciones psicológicas y ofrece programas grupales como talleres y charlas sobre salud mental. Desde 2022 es docente del curso propedéutico de práctica proporcionando las bases teórico-práctico sobre el servicio psicológico a los estudiantes del primer año de la licenciatura en psicología, siempre de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Ninoshka Michelle González. Bienvenida, Michelle. Gracias, muy amable por invitarme. Qué bueno que estés con nosotros y la verdad es que para nosotros es un gusto tenerte porque hablar de las emociones y la familia creo que es importante, ¿no? Y desde tu expertise ya nos estarás como compartiendo, ¿verdad? Lo importante que es hablar de esto. Y para empezar, pues quisiera que nos contaras un poquito de algún caso, ¿verdad? De algún chico que tenga las emociones a flor de piel, ¿no? Cuéntanos un poquito. Ok, con gusto. Bien, este es un caso de una madre que llega al trabajo y cuando recibe a su hijo le pregunta cómo le fue en el colegio. El niño le entrega la agenda sin decirle nada y se pone a llorar. Cuando lee la mamá, pues nota que hay una llamada de atención porque agredió físicamente a un compañero. El niño rápido abraza a la mamá y en ese lapso la mamá está bastante confundida porque no sabe qué fue lo que pasó. Sí, pues. No sabe pues, a qué se debe. Ella lo que conoce de su hijo es que no es agresivo, que no es violento y pues tiene muchas dudas en ese momento. Ajá. Prácticamente el niño le pregunta, después de que el niño para de llorar, qué fue lo que sucedió. Y el niño le comenta que él estaba jugando fútbol con sus compañeros en el recreo, cuando de repente otro niño le dice que no estaba jugando bien y al no estar jugando bien, él le dice, ok, yo voy a seguir jugando. Ajá. Vuelve a intervenir este niño y le dice, no, ya no puedes jugar, para el juego, y lo empuja. Y entonces este niño responde pues también a empujón. Lo que observa la maestra que está cuidando el recreo, pues solo vio el último empujón. Ajá. Y pues a raíz de eso mandan la llamada de atención, dado de que el niño pues agredió físicamente al otro. Como comento, también la mamá le pregunta, ¿y qué más pasó? El niño le indica que notó que la maestra no había mandado la nota al otro compañero que también lo había agredido.
Entonces, tenemos ahí un caso que falta una parte. Sí, sí, siempre hay que escuchar las dos historias, tanto el como dice que el agresor como el de la víctima, ¿no? Siempre, Correcto. sí. ¿Y qué pudo haber sentido el niño en ese ratito? ¿Qué pensó, verdad? ¿Qué le iban a decir en la escuela? ¿Qué le iban a decir en la casa, no? ¿Qué sintió? Lo primero es preguntarle al niño, por ejemplo, en este momento podemos imaginar qué es lo que puede estar sintiendo. Al inicio, pues tristeza de que te están rechazando, que no quieren que juegues o que te están dando un comentario negativo con relación a que no hiciste bien algo. Y por otro lado, también el miedo de qué va a decir, por ejemplo, mi mamá cuando le lleve esta nota. Ajá, y si hubiera sido una mamá que al final tiene una crianza no respetuosa y solo al leer la nota no escucha al niño y dice, bueno, hiciste eso y te pego o voy a castigarte de una forma. No, puede pasar. Totalmente, y es algo en lo cual pues también buscamos mejoras en nuestra sociedad y como padres el tener más asertividad en cómo poder acompañar este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, es algo que puede llegar a suceder y que como adultos pues necesitamos también conocernos. Claro, sí, no. Bueno, y hablando siempre de la historia del niño y la mamá, ¿verdad? ¿Cómo se cree que se debe abordar, cómo debe reaccionar la mamá en estos casos? Ok, primero es que cada persona es distinta, conocernos como adultos, qué es lo que podemos hacer, con qué me siento cómoda yo haciendo, qué considero que no es correcto, ok, si considero que es correcto, pues tiene mucha oportunidad para que nosotros podamos elegir. Entonces, en este caso, por ejemplo, mamá primero puede atender a las necesidades que el niño tenga en ese momento, el niño está llorando. Claro. O sea, el responderle un abrazo y no rechazarles como ahorita no quiero verte, estoy muy decepcionada de ti, eso no sería lo adecuado, sino todo lo contrario, en responderle el abrazo, ver qué es lo que necesita, mostrarle o indicarle que yo estoy aquí, te voy a acompañar, vamos a ver cómo juntos solucionamos esto. Sería como una de las respuestas asertivas que podemos tener acá. Posterior, pues si es necesario, como te mencionaba, falta una parte, podemos solicitar una cita con el colegio, obviamente no a modo confrontativo o de pelea, pero sí para conocer qué es lo que está pasando. Si de repente esta no es la primera vez que ocurre y que a raíz de que hay una llamada de atención se descubren otras cosas, que como seres humanos, pues también necesitamos acompañar, sobre todo en establecimientos educativos. Claro, claro. Entonces, aterrizando un poquito sobre este caso, ¿verdad? Abordamos el caso con la intención también para dar a entender que es importante hablar de las emociones y la familia, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablarlo? Primero, es un tema que nos sirve para la vida. Directamente nos ayuda a resolver un problema, nos puede ayudar a afrontar una situación nueva, nos puede ayudar a identificar cómo yo me estoy sintiendo en diferentes situaciones o para evitar alguna situación peligrosa. Si en dado caso considero que esto es demasiado fuerte, pues puedo aprender a pedir ayuda. Entonces, directamente el hablar de emociones en familia, en un espacio seguro, que es nuestro primer espacio donde podemos mostrarnos de diferentes maneras, va a propiciar de que el niño aprenda a expresarlas, que el niño aprenda a manejarlas y sobre todo, papás, que nos están observando. Entonces, en la manera en que yo manejo mis emociones, ellos van a estarlo aprendiendo y lo más probable es que las van a estar replicando en otros ambientes, como en la escuela. Si, por ejemplo, veo que estoy muy enojado y le pego a la pared, lo más probable es de que en otros espacios mi hijo lo va a replicar. Claro. ¿Verdad? Así pasa. Sí, para ir definiendo un poquito el tema de las emociones, según la OMS, el bienestar emocional es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias actitudes, en el que aprende a manejarlas afrontando presiones normales de la vida. Tiene la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Y esto también, según la UNICEF, la familia, ¿verdad? Ya que estamos hablando de emociones y la familia es el núcleo de personas que cuida, brinda atención y protección, aportando afecto y apego emocional, en donde hay valores, actitudes, hay patrones, hay conductas, y que lo van asimilando desde el nacimiento y es parte del desarrollo personal de cada uno. Como decías, somos el espejo de nuestros hijos, ¿cierto? Sí, y sobre todo recalcar de que la familia nos permite desarrollar vínculos y en la medida y la calidad que yo desarrolle esos vínculos,
probablemente va a influenciar en cómo yo me desenvuelvo en la sociedad. Claro. Lo que originalmente queremos como padres es darle las herramientas a nuestros hijos o como psicólogos apoyar a familias para que sepan cómo poder manejar todo el tema de las emociones y que construyamos pues un tejido social un tanto más abierto, integrado, respetuoso y que también tenga la oportunidad de poder expresarse. Ya estamos en cambios de generaciones, Totalmente. por ejemplo, de que siempre la abuelita te decía que tenías que estar bien y no podías sentirte mal. O, por ejemplo, decirle a los niños no se ponga a llorar, Ajá. porque detrás de ese llanto Sí. o antes de ese llanto hubo una emoción. ¿Le puso nombre a esa emoción el niño o solamente sabe que está llorando? Claro, claro, sí. Y también ir cambiando esas como esos chips que tenemos en nuestro interior, en donde decimos, no, los niños no lloran, por ejemplo, o decimos que en algún momento también las niñas, ¿verdad? O le decimos al niño, ay, no, no llores, pareces niña, ¿verdad? No, todos estemos en un espacio en donde necesitamos expresarnos, tenemos que ponerle nombre a todas las emociones que tenemos, ¿cierto? Correcto. Y parte de eso es que necesitamos entender que la emoción va a ser la respuesta fisiológica Ujú. y esa respuesta fisiológica va a dar una respuesta en conducta y esa conducta muchas veces es la que necesitamos revisar. Claro. O sea, tú te puedes sentir alegre, pero no necesariamente porque estás alegre vas a estar tirando todo en la casa. O porque estés muy enojado, como reitero, o sea, vas a estar pegándole a la pared o lastimándote a ti mismo. O sea, Claro. tú puedes estar molesto, puedes sentir frustración, pero no es motivo para ponerte en riesgo a ti o poner en riesgo a otra otros. persona o directamente pues cosas materiales. Sí, no, y de pronto va a hacer valer, ¿verdad? Las emociones, todas son válidas. Solo es importante poderlas como canalizar y ver en qué momento sacarlo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que si no golpeamos, si no venimos y agredimos a otros, o me agredo a mí mismo, ¿no? Y va por ahí, poder canalizarlo de una forma adecuada, ¿verdad? A través quizás del deporte, pero ya lo iremos platicando, ¿verdad? ¿Cómo surgen las emociones? Muy bien. Existen 3 procesos internos. Uno es cómo yo percibo. Tiene que existir una situación, tanto interna como externa. Una situación externa puede ser, ejemplo, lo que sucedió en este caso que te comento, de que un niño lo empujó. Ajá. Sí. ¿Ok? Y una situación o un estímulo interno puede ser recordar a alguien que falleció. Solo Ok. con traerlo a mi mente, Sí. eso evoca una emoción. Ese Sí. sería el primer paso o el primer punto. Luego, pues yo también proceso y elaboro esta emoción. En este caso sería una emoción primaria en la cual yo le otorgo, ya sea que me siento cómoda o me da malestar o me siento incómoda. Ujú, Y entonces usualmente es lo que conocemos como, ¿cómo estás? Bien, Ajá. mal. Entonces este bien y mal posterior se le da un nombre, que son las emociones categóricas, que es ponerle, por ejemplo, si se siente triste, si se siente alegre, si se siente con calma, si está tranquilo, si siente vergüenza o si siente asco. Claro. Y ahí es cuando nosotros ya estamos utilizando el lenguaje para poder verbalizarlo. Desde esa parte ya lo estamos canalizando. Ahora, cuando la emoción es muy intensa, nos vamos a estar topando de que no sabemos qué hacer con ella. Y vamos a buscar formas, ya sea conductas, que muchas veces nos pueden traer algunas implicaciones. Claro. Y es ahí donde tenemos que encontrar congruencia, que si mi emoción va acorde a la situación, pero también acorde a mi respuesta. Claro, sí. De lo que pensamos, sentimos y decimos, ¿no? Correcto. Claro. No, y de pronto, pues, para ir conociendo un poquito más las herramientas de las emociones que tenemos en nosotros y de cómo las expresamos, de qué forma, ¿verdad? ¿De qué manera son esas? ¿De qué manera nosotros podemos Ajá, o utilizar sea, las herramientas. algunas herramientas? Ok, sí, digamos, el primer paso es que necesitamos conocerlas. Saber que existen otros tipos de emociones. Conforme el niño va creciendo, vamos a identificar que hay de repente las 5 emociones primarias, Claro. que tenemos el amor, tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el enojo. Ya posteriormente podemos identificar otras
y cada vez conforme va creciendo el niño, conforme va teniendo también estímulos y espacios para poderlo expresar, ya le vamos a ir poniendo otros nombres o especificando, así como la frustración es una mezcla entre la tristeza y el enojo. O sea, que las cosas no salieron como yo quise, pero también eso me genera un malestar. Ajá. Entonces, Sí. ahí es donde surgen otro tipo de emociones que ya son un tanto más elaboradas Ajá. y que conforme crecemos le vamos a poder poner Poner nombre. nombre, claro. Eso sería el primer paso. Ajá. Luego, ¿qué hago con mi emoción? Ujú. Y que muchas veces como padres necesitamos modelar, porque no vaya a ser que, ejemplo, la mamá responda insultando a la maestra, esa es tu maestra, y luego le dice, respétame. Porque realmente el respeto no lo estoy mostrando desde cómo me estoy expresando de la otra persona. Entonces tiene que ir en congruencia la conducta también del adulto. Y que eso es lo complejo, porque muchas veces no hemos pasado por procesos en los cuales trabajamos nuestras emociones, las conocemos y al mismo tiempo estamos criando. Sí, Entonces sí. es retador también esa parte como padres y como psicólogos, pues también entender que todos están en un proceso de convertirse en persona y que no somos perfectos. Claro, y esto tal vez, y saliendo de ahí, ¿verdad? No solo los niños, sino adolescentes, ¿verdad? Están en otro proceso también en donde necesitan acompañamiento y es ahí también donde surgen otras emociones y es aprender a ponerles nombre definitivamente. Correcto. ¿Verdad? Sí, este tipo de situaciones que enfrentamos también en la vida con el tema de eso de las emociones, que se van como rompiendo las 5 básicas que nos da como que nos abre espacio para otras más emociones, ¿verdad? Correcto. Ok. Y a partir de ahí también platicamos atrás de cámaras que existe un emocionómetro, ¿cierto? Correcto. Sí, digamos, una de las herramientas que podemos utilizar como Ajá. padres o como psicólogos es este círculo Ujú. en el cual nosotros podemos enseñarle al niño cuando es pequeño, en el cual ya pueda identificar cómo se puede estar sintiendo. Ok. O sea, te pasó de que no te dejaron jugar, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste o qué pasó por tu mente? Y directamente eso nos ayuda a que el niño verbalice. Y un niño Claro. que verbaliza va a ser un niño que va a encontrar un buen recurso en la palabra y no necesariamente en las acciones. Claro. Ya. Y por ejemplo, cuando uno regularmente como papá le dice a uno cuando viene del colegio su hijo o su hija viene del centro de estudios y le dice, ¿cómo te fue? Siempre la palabra va a ser siempre bien. Y nada Exacto. más, ¿cómo podemos provocar a través de una pregunta que esta sea clave y que eso pueda generar alguna otra respuesta? ¿Cuál sería? Uno, podemos comentar en esta conversación casual, el Sí. que cada uno comente qué hizo en el día, cómo se sintió. No siempre necesitamos preguntarle primero a los niños. Podemos dar el paso nosotros como Ajá. adultos al decirles, te voy a contar mi día Ujú. y yo le cuento el día y entonces el niño ya va a tener un incentivo para decir, yo también te voy a contar mi día. Claro. No necesariamente esto es un interrogatorio donde yo te ¿Dónde? tengo que ¿Qué lanzar pasó? todas las Ujú. preguntas, ¿correcto? Y esta es la parte del ejercicio que hacemos en casa. Claro, sí. Y de pronto también ver que entender que cuando estemos en esta conversación así como orgánica, ¿verdad? Y estamos platicando, es importante dejar el dispositivo porque muchas veces lo tenemos aquí cerca y no, te estoy escuchando, pero estoy aquí contestando o viendo mi TikTok o mi Instagram, yo qué sé, ¿verdad? Es dejar el teléfono a un lado y poner este espacio como un espacio de, eres importante para mí, ¿no? Correcto, la congruencia en la acción. Claro. Si yo te digo, de igual manera, hijo, yo te amo, pero mis acciones no lo demuestran, muy probablemente el niño no se fija lo que me dicen, se fija más lo que hago. Claro, en las acciones. Y eso sería la parte, digamos, dejar a un lado los dispositivos, que ellos estén presentes, que sí vaya en congruencia, que te vea a los ojos, que si es algo muy difícil, también puedo hacer una lectura de tus gestos Claro. y decir, ok, en este momento veo que estás como muy callado, ¿cómo Ajá. te estás sintiendo? O veo que Nervioso. te estás sintiendo triste,
o si te están sudando las manos, que le toque, ok, ¿qué puede estar sucediendo que haga que te estén sudando tus manos? Y entonces ahí ya propiciamos un espacio para el diálogo. Claro, y validar, yo creo que esta es una palabra clave, validar las emociones es importante, porque no es decir, ay no, está como aquel meme que le dicen a uno, ay, está triste, no esté triste, por favor, no va por ahí, ¿no? Todo lo Sí. contrario, te entiendo o entiendo que puedes estar triste en este momento, que necesitas para que el niño también aprenda a pedir, porque no siempre estamos acostumbrados a pedir, sino que pensamos que las emociones, sobre todo las más fuertes como la tristeza, la culpa, la vergüenza o el asco, los tenemos que vivir desde la soledad o individuos, sino que esto permite que nosotros tengamos una buena expresión e interacción con otras personas. Definitivamente. Y en este proceso de aprender a ponerle nombre a nuestras emociones, que son miles de emociones, ¿cómo poderlas manejar? ¿A través de qué? ¿Puede ser de libros y cuentos o de qué? Podemos utilizar en casa y como psicólogos herramientas diferentes. Ya les enseñé el círculo para que empiecen a identificarlo. Podemos hacer máscaras con relación a cómo es cada uno de los gestos que tomamos nosotros con cada emoción. Y luego también tenemos algunos libros. Ahora les enseño. Aquí está. Por ejemplo, este es el emocionómetro. Se puede crear el emocionómetro como una actividad en casa. Ok. Tenemos cuentos para los más pequeños, como el monstruo de colores, en el cual, como las emociones son abstractas, pues pueden ellos encontrarle un color, asociarlo, aunque de repente genere choque desde la perspectiva teórica de los psicólogos, Ajá. pero sí es útil para los niños que le pongan un color a cómo A se la pueden estar emoción. sintiendo. Y si de repente la alegría para ese niño no es amarilla, la puede poner de otro color, pero es para el niño. Claro. Y también existen bibliografía para padres que sepamos y que aprendamos cómo poder acompañar a nuestros hijos en el mundo de las emociones. Sí. Por otro lado, por ejemplo, esta es otra actividad en casa. Pueden hacer ustedes sus propias tarjetas en la cual vamos sacando como que si fuera uno o un juego de mesa y me siento triste cuando, y entonces el niño te expresa cómo Ay, se qué bonito. siente. Ajá. O, por ejemplo, el conocerse, me siento feliz cuando, tenemos otra aquí. Hay unas vacías en las cuales puedo hacer preguntas muy específicas y voy notando para que no ¿Cuál sea es la tan reacción? invasivo el poder trabajar con las emociones con los adolescentes. Ajá, Por ajá. ejemplo, cuando tengo miedo yo y va contestando el niño, ¿qué hace cuando tiene miedo? Sobre todo porque el cómo yo respondo y tengo una idea de qué es el miedo, cómo para mí lo voy a percibir, definitivamente va a entrenarlo y que más adelante uno lo identifique más rápido y Claro. dos, pueda elegir qué quiere hacer con ese miedo. Y qué bonito, porque yo creo que a partir de estos materiales, esto se ve, o sea, cuando vamos a una sesión psicológica, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿Dónde están estos centros psicológicos? ¿O dónde podemos acudir si tenemos alguna situación así? Muy bien. De parte de la Escuela de Ciencias Psicológicas, el Departamento de Práctica tiene ubicados 70 centros en el Departamento de Guatemala. Tenemos tantos centros que brindan atención para población interna, para población externa. Interna es decir que si está en un instituto, va a atender a la población que está allí. Y si es población externa, es que cualquier persona que requiera el servicio puede acercarse, solicitar el servicio, que es un servicio gratuito, y puede inscribirse para que se le brinde ya sea el acompañamiento psicológico, Perfecto. se le puede integrar a los talleres de participación o de superación personal o talleres que son como escuela de padres para darles estas herramientas a los padres directamente. Súper. Y yo creo que vamos a dejar como el que pueda, ¿dónde pueden contactarlos? ¿En qué correo o cómo es esto? Pueden contactarnos en la página del Departamento Perfecto. de Práctica o asimismo en la página general de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Si ustedes vienen al Centro Universitario Metropolitano, al CUM, en el edificio A, primer nivel, en la recepción, pueden preguntar sobre los diferentes centros que atienden población externa y ellos les van a brindar esos datos. El Ok. Centro Universitario Metropolitano pues está ubicado en la 9ª Avenida, 9-45, zona 11. Perfecto. Y para agregar a esto, no solo a nivel como educativo, sino también hay psicología, atención psicológica en el área de salud,
social comunitaria y clínica educativa. ¿Se me escapa alguna más? Industrial también. Industrial, muy bien. Entonces, que sepan, ¿verdad? Que pueden acudir a los centros de práctica como una herramienta para que ellos puedan solucionar algún conflicto que tengan, ¿cierto? Correcto. Sobre todo el tema de las emociones va a ser algo fundamental para el trabajo. La psicología, pues sí, toma bastante el tema de las emociones y ya vemos que tiene una utilidad para la sociedad. Totalmente. Y para ir cerrando este tema que es interesante, pero yo creo que vamos a abordar más de esto más adelante. ¿Qué tips, verdad, dejamos a la audiencia para que conozca un poquito sobre este tema de las emociones? Empezando por algunas películas o algunas que ahorita yo creo que ya viene el de Intensamente, que dices bien bonita, y que ya viene la segunda, creo yo. Cuéntanos un poquito. Ya van a estrenar la película de Intensamente, pareciera promocionando, pero es una película que ayuda desde casa. Sí. Para que podamos hablar de este tema, hay una caricatura que está en el presente que se llama Bluey, que es tanto buenísima. Para padres como para niños, para los psicólogos también, que puedan conocer cuáles son esas situaciones cotidianas en una familia. Y aprender a gestionarlo, a procesarlo. Aprender a gestionarlo, correcto. Y también podemos hacer actividades en casa, como estas preguntas, buenísimo. Podemos hacer círculo de emociones, podemos hacer máscaras para que sepamos cómo es cada uno enojado, triste o alegre, y que ya empiece a reconocer también cómo hacemos estos gestos nosotros, claro. Porque cuando tú estás enojado no vas a estar sonriendo. Claro. Y entonces el niño tiene que empezar a entender que eso es, antes de que hable, ya empieza a reconocer nuestros gestos. Y eso es algo que podemos utilizar como un tip en casa. Y la otra es tener mucha paciencia. Esto es puro ensayo y error. Uno, reconozcamos que somos personas, que estamos en constante crecimiento. No tiene que salir perfecto. Nuestra paternidad no tiene que salir perfecta. Todos estamos aprendiendo en el camino. El niño también está aprendiendo. Aunque trabajemos alguna herramienta y no nos funcione en ese momento, no significa que no vaya a funcionar más adelante. Okay. Esto es puro ensayo y error, y sobre todo mandando un mensaje congruente. No a la primera nos van a salir las cosas. Claro. Gracias. Yo creo que este tema da para más, y insisto, vamos a tener que hacer otro podcast. Pues entonces así es como cerramos este episodio, y pues de verdad, muchas gracias por estar acá y por compartir sus conocimientos, maestra. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Así es como llegamos a otro podcast más y los esperamos en una próxima. Que estén muy bien. Bye. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.